Justo. Bien, pues se reanuda la sesión. Buenas tardes. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por su mesa, ha sido citado para las 16 horas don Manuel Roy Ramos, trabajador de Confica Soluciones Integrales. Llámese al compareciente, por favor. Buenas tardes. Bien, se hace constar que el compareciente está presente y, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento de la Junta General y con la resolución del presidente de la Cámara de 20 de octubre de 1998 sobre comparecencias ante las comisiones de investigación, se procederá a dar lectura al compareciente de sus derechos y eventuales responsabilidades, salvo que el compareciente renuncie a la lectura. ¿Renuncia a la lectura? Primero, el requerido tendrá derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse responsable de ilícito penal o administrativo, al secreto profesional y a la cláusula de conciencia en los términos previstos en la legislación vigente. Segundo, si durante la celebración de la comparecencia el compareciente entendiera que se está vulnerando cualquiera de sus derechos constitucionales, solicitará la intervención de la mesa de la comisión para su garantía, con expresa indicación del derecho que considere vulnerado y de la causa de la presunta vulneración, resolviendo la mesa al respecto. Tercero, el que, convocado ante una comisión parlamentaria de investigación, faltare a la verdad en su testimonio, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses. Cuarto, las conclusiones aprobadas por el Pleno se publicarán en el Boletín Oficial del Parlamento y serán comunicadas al Consejo de Gobierno sin perjuicio de que, en su caso, la Mesa de la Cámara las traslade al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Quinto y último, de las incomparecencias o presuntos falsos testimonios que pudieran ponerse de manifiesto en el dictamen de la Comisión de Investigación, la Mesa de la Cámara, a través de su presidencia, dará traslado al Ministerio Fiscal para el ejercicio de acciones cuando proceda. Tal y como se le comunicó en tiempo y forma, el compareciente ha sido requerido para que, en su condición de trabajador de Confica Soluciones Integrales, preste testimonio ante la Comisión de Investigación sobre la gestión y actividad desarrollada por la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones, GITPA, acerca del objeto de la misma. Como también se le comunicó en tiempo al compareciente, tiene la posibilidad de efectuar una exposición previa, si así lo desea, por no más de 30 minutos. Seguidamente, los miembros de la comisión podrán formularle preguntas de acuerdo con el orden siguiente. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Podemos Asturias, seguido el Grupo Parlamentario Ciudadanos, Foro Asturias, Izquierda Unida, Partido Popular y Partido Socialista. Concluida la fase de preguntas, podrá como compareciente intervenir para hacer aclaraciones o precisiones por no más de 5 minutos. La comparecencia se desarrolla en sesión pública que se puede seguir en directo a través de la web de la Junta General, se graba y se publicará en el diario de sesiones de la Junta General. Por tanto, ¿desea el compareciente hacer una exposición previa antes de comenzar con el turno de preguntas de los distintos grupos parlamentarios? Una introducción, más que una... Bueno, yo, lo único que quisiera decir es que, vamos a ver, mi participación en este proyecto es como proyectista. Yo he sido el que ha elaborado el proyecto y es puramente técnica. O sea, quiere decir que desde el punto de vista económico, pues no he participado en nada. Mis tareas han sido, pues, elaborar el proyecto, los planos. Cuando se ha requerido algún asesoramiento técnico durante la obra, pues también. Y después realizar las medidas finales, entregar toda la documentación, así como las variaciones que se hayan podido surgir durante la realización de las obras. Y prácticamente pues esas son las tareas. Yo contestaré a todo lo que me acuerde, porque claro, esto hace ya 7 años y además yo ya estoy jubilado, o sea que hace ya algunos años que ni siquiera estoy en esta actividad, aunque tengo bastante experiencia en ella y pues nada más. Entre eso, a ver si puedo contestar las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Pues pasamos, por lo tanto, al turno de las preguntas de los grupos parlamentarios, comenzando, en primer lugar, por Podemos Asturias. Buenas tardes y gracias por su comparecencia. Mi nombre es Lorena Gil y soy portavoz de Podemos Asturias, como ha dicho el presidente. Quisiera empezar por preguntarle si usted ha tenido acceso a los informes sobre irregularidades en la gestión del expediente de la troncal de Occidente y si alguien de la empresa pública GITPA se ha puesto en contacto con usted para manifestarle Además, estos extremos. Desconozco que exista ese informe.
No conoce de la existencia de los informes, me dice. De los informes, ¿puede repetir qué informe era? Sí, existen unos informes realizados por los servicios de telecomunicaciones y en estos momentos hay una denuncia de la Fiscalía respecto a esto. Yo entiendo que esta información usted la conoce, sabe de la situación del expediente. ¿No conoce ningún detalle de la situación actual de...? Bueno, como resultado de las actuaciones emprendidas por la Fiscalía respecto a este expediente, ha resultado imputado personal de la empresa de la que usted ya está jubilado, por lo que acaba de comentar. Sí. ¿Desconocía también ese extremo entonces? He oído algo, pero vamos, no he leído nada sobre ello. Se me ha comentado algo y vamos, al llamarme aquí, pues algún comentario con antiguos empleados, pues me han dicho que no sé, que habían detectado alguna irregularidad, pero nada más que eso, no, el detalle no. ¿Usted sabía de estas irregularidades antes de ser llamado aquí? No. En la época en la que trabaja, nunca supo de ninguna irregularidad. Esto cuando yo me fui se había quedado cerrado perfectamente y aceptado, funcionaba todo, pero desconozco cuál es exactamente el motivo. Bueno, el Principado encomendó a GIRPA la construcción de la troncal, GIRPA licitó la construcción de la troncal occidental y, sin embargo, ustedes presentaron una oferta que no proponía la construcción, sino unos derechos de paso por 15 años. Le preguntamos por qué una empresa de su experiencia en licitaciones concurre en procedimiento de contratación con una oferta que difiere de lo que el órgano contratante propone como objeto del contrato. Se me hizo el encargo del proyecto con unas condiciones, pero yo lo que se había pactado previamente lo desconozco. Por lo tanto, usted dice que, quiero decir, el contenido finalmente es lo que a usted se le transmite y no lo que se había encomendado desde el Principado a GIRPA. Exactamente, ¿qué es lo que se había encomendado? Le acabo de decir, usted se licitó la construcción de la troncal occidental y ustedes presentaron una oferta que no proponía la construcción, sino los derechos de paso de 15 años. Eso yo lo desconozco. Y lo único que conozco es que se me encarga hacer un proyecto, redactar un proyecto que atiende a 7 o 8 localidades, ya no recuerdo bien, que va por la vía por el dominio de FEBE y nada más. Y que había un cable, parece recordar que se quedaba FEBE, un 48 fibras y un 64 el GIRPA. Y con esas premisas pues se elaboró el proyecto. ¿Se reunió con alguna persona de GIRPA para la elaboración de ese proyecto? ¿Que les facilitó esa información? Los primeros contactos con ellos fue ya con el proyecto ya realizado, bueno, con la aprobación del contrato, para presentarle. Confica abona en nombre de GIRPA o del Principado de Asturias 1.750.000 euros a FEBE por esos derechos de paso, algo que no estaba previsto en los pliegos. Y Confica parece que no factura ese dinero a GIRPA. ¿Usted puede explicar esto? ¿Cómo que no factura? Vamos a ver, había un canon de paso. Ese canon de paso, me parece recordar que era 1,5 millones. 50. Sí, lo que se hace es repercutir, lógicamente, como iba a costar, eso lo tenía que pagar Confica, me parece recordar, pues ese dinero tiene que costar en el proyecto. O sea, es un coste del proyecto, un coste más. ¿No consta en ningún lado que ese dinero haya sido facturado a GIRPA o al Principado? Como 1,5 millones, no. 1.750.000 euros por derechos de paso, concretamente. Sí, pero quiero decir que ese 1,5 millones lo que se hace es se repercute en las unidades de obra, no es una cantidad que se factura en una unidad. No consta en ningún lado que se facture a GIRPA. Se factura a GIRPA. Bueno, vamos a ver, me explico. Sí, dígame. El coste de un proyecto es todos los gastos que tiene. O sea, tiene una mano de obra, unos materiales y en este caso tiene una repercusión de un canon que introdujo ahí el FEBE. Parece ser que FEBE. Entonces, todo el coste ese es lo que hay que facturar después a GIRPA. Entonces, digamos que las unidades de obra quedan de una forma prorrateadas con ese canon. Sí, el asunto es, yo le iba a preguntar qué quiere decir que se repercute, es decir, no consta que se haya facturado a GIRPA esos derechos de paso, yo por eso le pregunto.
se ha facturado como una factura única y desglosada, pero evidentemente ese 1,5 millones, puesto que es un coste que Confeca paga. ¿En un concepto de qué, entonces? De que vale 1,5 millones más. O sea, que ese 1,5 millones lo paga Confeca. Pues a Confeca el trabajo le sale por las unidades de obra, en la obra que salga, más 1,5 millones. O sea, ese 1,5 millones tiene que repercutirlo de alguna forma. Las unidades de proyecto, las unidades de obra iban en el proyecto, son fijas. Quiero decir, ¿dónde encaja aquí, dónde encajan esos derechos de paso? En el coste de la unidad. Claro, en el precio. ¿Qué? No aumentan las unidades, aumenta el precio. Le pregunta a usted si elaboró su empresa 2 conjuntos diferentes de certificaciones de la obra de la Troncal de Occidente. Desconozco yo. Eso no pasa por la ingeniería. Eso es la obra. ¿Ha tenido usted algún contacto con la empresa pública GIRPA desde 2014? ¿2014? Sí. No, sí, hace ya... ¿Desde cuándo está fuera de la empresa? Pues 2011, me parece, o 12. Vale, antes preguntábamos esta mañana que en el informe de irregularidades de la Troncal se señalaba que GIRPA factura actuaciones al Principado mientras la obra estaba suspendida por decisión de FEDE. ¿Es posible que los trabajadores de Confeca estuviesen trabajando mientras la obra estaba suspendida? ¿Lo desconoce? Eso no lo desconozco. Es que yo con la obra no tengo nada que ver. ¿Mantuvo usted reuniones con personal de Agaros durante la asistencia técnica? Creo que no. Creo que tuve una, pero no, por un motivo técnico de cartas de empalme que llaman y tal, llegar a un acuerdo técnico de ese tipo. Creo que es la única reunión que he tenido con ellos. ¿Le pusieron de manifiesto algún problema en cuanto a facturación o certificaciones? ¿Le solicitó o sugirió la asistencia técnica de Agaros en algún momento que modificasen las certificaciones? Es que en certificaciones... ¿De que no tiene? Bien. ¿Cómo explicaría que los problemas que se observan en el expediente de la Troncal de Occidente, y a los que parece que usted tampoco ha comentado que no conoce muy en detalle, pero no fuesen puestos de manifiesto por la asistencia técnica de Agaros? No he llegado a nada de eso, lo desconozco totalmente. Le pregunto, ¿qué le parece a usted que se realicen correcciones en certificaciones? Que no tengo nada que ver con certificaciones. Le pregunto por su opinión al respecto. ¿Su empresa las ha realizado? ¿O la empresa a la que usted pertenecía y en la que trabajaba y por lo que está aquí hoy en esta comparecencia? Que no tendrá que opinar quien tenga que opinar. Yo lo desconozco. Antes nos resultó curioso que un excompañero suyo, encargado de obra en este caso, comentaba que puede haber correcciones en las certificaciones. Y sí que estamos de acuerdo en que pueda haberlas, pero nos sorprende mucho que las haya mes a mes y que afecten a un porcentaje tan alto, ¿no? Y revisando alguno de los documentos, por ejemplo, se facturaba un desmontaje de 3.998 metros de talud y luego se rebaja a 18 metros. Eso nos parece una corrección extraña y desde luego, no nos parece algo banal. Puede haber correcciones, pero en este caso, es decir, la certificación es una cosa regulada por la ley de contratos que se une a la factura y nos parece muy, muy llamativo. Le pregunto también... ¿Usted me puede decir quién dio la orden de realizar sangrados desde la red troncal oriental para llegar a usuarios fuera de la planta urbana de las localidades que se cubrían en el concejo de Llanes? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Quién dio la orden de realizar sangrados desde la red troncal oriental para llegar a usuarios fuera... ¿Red troncal oriental? Sí.
no he participado en absoluto en eso. Nos consta que Confica estuvo en dos casos, realizó dos de estos sangrados. Por eso le pregunto a usted. Sé que la red troncal oriental, en este caso, la llevaba otra empresa, pero sí que participó concretamente en dos de estos sangrados. Lo desconozco. ¿Desconoce quién dio la orden para hacer esos sangrados? Ni sé que están hechos los sangrados, es que no he participado en eso. Pues yo le puedo decir que hay al menos 2 sangrados realizados para llegar a usuarios que estaban fuera de la planta urbana de las localidades cubiertas en el concejo de Llanes. Para llegar hasta una casa particular en un caso y hasta un negocio en la localidad de Llanes. Le pregunto, ¿ustedes realizaron pagos en efectivo en algún momento? No, la cuestión económica no pasa por mí. Y a usted no le consta, aunque no pasara por usted o no fuera usted responsable directamente. No, en absoluto, lo desconozco. ¿Qué opinión le merece el hecho de que Confica firmara una certificación junto con el director general de GIRPA y una empresa que aún no era adjudicataria de ningún contrato, como es el caso de Agaros? ¿Conocía usted este detalle? No. Bien. ¿Nos voy de tiempo? Vale. No, yo creo que... Bien, yo creo que no tengo más preguntas. Gracias. Gracias. Tiene la palabra, por tanto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Buenas tardes, señor Roy. A ver si yo me aclaro un poco porque no soy lego en estos asuntos. ¿Usted era trabajador de plantilla de Confica o usted hacía un proyecto por obra? Usted es ingeniero, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Sí. Usted hacía un proyecto de obra para ellos, pero digamos de una manera como un proyecto de obra, vaya. ¿O usted pertenecía a la plantilla de Confica? Sí. ¿Pertenecía a la plantilla? Sí. Bien. Usted fue el que hizo el proyecto puramente técnico. Bien, Sí, o sea, usted se tenía que ajustar a unos objetivos que le planteaba la empresa y usted sencillamente como ingeniero hacía ese diseño, ¿no? Bien. ¿Ese diseño del proyecto era ajustado a un presupuesto o eso ya no iba en relación con usted? ¿Eso formaba parte de otro ámbito de la empresa que era la que...? A ver, a mí se me ponen unas premisas para realizar el proyecto y con arreglo a ese proyecto y hombre, también sabes un dato de partida que es el dinero máximo que puedes llegar, del cual no te puedes pasar, evidentemente, para el concurso. Entonces, con arreglo a eso y con arreglo a unos ciertos baremos que se manejan en las ingenierías de lo que cuesta cada tarea y cada material, pues se saca la elaboración del... Una de las premisas era precisamente la utilización, digamos, del dominio de FEBE. Esa era una premisa, vaya, sine qua non. No es una cosa que usted pudo presentar varios proyectos, uno lo incluía y otro no. Eso era una de las premisas. Está fijado ya, sí. Bien, por tanto, por un lado le daban el coste máximo y por otro lado, pues usted dentro de su sapiencia, pues hacía el proyecto. Tengo que entender, por tanto, que usted, de todo lo que tuviera que ver con la parte administrativa de la empresa, de los conciertos con Renfe, las relaciones con Renfe, usted no tenía nada que ver. Su papel era... Se me dio hecho todo. Muy bien. Yo no tengo más preguntas que hacer. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Sí, muchas gracias, señor presidente. Yo soy Pedro Leal, portavoz de Foro Asturias. Ahora, ¿usted negoció con FEBE el canon o es lo que le pedía FEBE? No, eso ya... Vamos a ver, yo cuando se me dio este proyecto para realizar, que fue a finales de agosto, yo volvía de vacaciones y se me dijo hay que hacer este proyecto y digamos que los condicionantes son que tiene un canon de 1,5 millones, hace recordar, tiene que ir por el dominio de FEBE, por la vía, cual me parecía una cosa lógica también, pues la forma de llegar fácil a las localidades que se pretendía atender
y nada más. Y luego hay que hacer una serie de ramales que lleguen hasta las 7 localidades, que dieron 7 o 8. Y con esas premisas pues hay que elaborar el proyecto. ¿Y usted no comunicó a FEBE que la obra que se estaba haciendo era para una administración? Yo con FEBE no tengo ningún trato, ni he tenido. Dijo que puso, acaba de contestar a nuestra compañera, que puso el precio de ese canon dentro de la... Sí, 1,5 millones. O sea, tuve que prorratear el 1,5 millones entre los trabajos que se hacían. ¿Usted no sabe que las administraciones públicas no pagan canon? Lo desconocía. Sí, no sé. No advirtió a la administración que ese canon no se debería pagar porque no está, en este caso la administración del Principado de Asturias está exenta de realizar ese pago. Me encarga la empresa un proyecto en esas condiciones y yo lo hago. Yo no indago en esas cosas porque las desconozco totalmente. Mi misión es puramente técnica. Bueno, dentro de la técnica hay parte de legislación dentro de la técnica. De ese tipo. No hay más preguntas. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Roy. Yo le voy a hacer solamente una pregunta referente precisamente a estos derechos de paso. Y la pregunta es que si el precio, el 1,5 millones más IVA, creo que ha dicho usted, ¿no?, por los derechos de paso, en esta ocasión, si son similares a otros casos parecidos en los que usted haya podido trabajar en otros proyectos de este tipo de... Similar. Gracias. Eso es todo, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Roy Ramos. Me llamo José Cuerva, soy todo el Grupo Parlamentario Popular en esta comisión. Permítame que sea un poco pesado y le repetiré algunas cosas que ya han salido, ¿no? Es decir, usted no tuvo nada que ver en la negociación que hubo con FEBE para que el tendido fuera a lo largo de tal, ni ordenó en ningún momento o autorizó el pago de esos derechos a FEBE ni nada que se le parezca. Nunca. Entonces, ¿a usted quién le dice exactamente que esto tiene que ir por los terrenos de FEBE? Y que hay un convenio, y que hay un canon, y que hay un derecho de paso. Pues supongo que eso usted como proyectista lo tiene que saber. Se me lo dice la dirección de la empresa, que es la que realiza el encargo. ¿Quién exactamente le dice que, oye, tenemos un acuerdo con FEBE y va a ser por los terrenos de FEBE? Valentín Rueda. ¿Valentín? Rueda. ¿Y este señor que era director de Confica? Sí, es el consejero. ¿Consejero de Confica? Sí. Consejero de Confica. Una aclaración que me llama la atención. Dice que ese precio, porque claro, esa pregunta nos la hacemos todos y es verdad que es peculiar en esto, esa obra, porque yo no he visto muchas. Primero, que yo creo que hay una cuestión de legalidad, porque el pliego de condiciones hablaba de la construcción de la red local pensando que la construcción sea propiedad del Principado. Si hay un canon por 15 años de derechos de paso, la obra no es propiedad del Principado, es propiedad de FEBE y dentro de 15 años el Principado tendrá que renegociar las condiciones. Esto es así, correcto, ¿no? Lo que le estoy planteando. Es que ese aspecto, que ya se me pregunta varias veces, es que yo lo desconozco. Yo es que yo entro en una fase del proyecto en lo cual ese acuerdo, que me imagino que se tomaría entre el GITFA y FEBE, pues ya está tomado. O sea, yo decía, entre GITFA y FEBE, ¿le consta a usted eso? No, que digo yo. ¿Que supone? Supongo. O sea, a mí lo único que se me encarga es un proyecto técnico y que tiene que cumplir unas condiciones, pero no hablemos económicas, unas condiciones técnicas de salir de tal sitio, llegar a tal sitio y por este recorrido. O sea, que a usted le dicen por dónde tiene que ir el proyecto, vamos. Sí, así es. Se lo dicen de Confica. Sí. Un señor que se llama Valentín Rueda. Bien, ¿y usted nunca tuvo ningún trato con nadie del GITPA? Nunca. No, ni interlocutores, ni a la hora de hacer el proyecto, ni... No, solamente cuando... yo creo que reuniones con el GITPA he debido tener una o como máximo dos, me parece recordar así. Pero fue para presentar el proyecto. O sea, cuando ya se lleva el proyecto, en vez de enviarlo por correo, pues un poco por tener la delicadeza y conocer un poco con quién se va a tratar después, pues creo que vine aquí a Asturias, pues yo trabajo en Madrid, pues a traerle físicamente el proyecto, vamos, nada más. Luego ya no he tenido tratos prácticamente con ellos.
Y cuando usted hablaba, que le he escuchado atentamente, de que el precio del canon es 1.750.000, 1.500.000 más el IVA, 1.750.000 más, recuerdo que hay 48 fibras, usted lo ha mencionado, que se entregan a FEBE, que también se pagan por parte de Confica, que no sé el coste de eso, pero pueden ser también una cantidad curiosa, ¿no? Bueno, es una cantidad, lo que pasa es que como la infraestructura es la misma, realmente la diferencia está en el cable, es un cable más. No, pero es... Vamos a ver si les explicaré mi pregunta. Mi pregunta es la siguiente, es decir, Confica gana el concurso de la ejecución de la obra más o menos por unos 6 millones de euros. Menos. 5 y mucho, casi 6 millones. En la documentación... Mi recuerdo, no tengo datos porque ya no tengo ni acceso a los datos ya, pero bueno. En la documentación que yo tengo son unos 6 millones de euros. Claro, usted fíjese que el porcentaje del canon es casi un 30%, más la fibra nacional, póngale un 5%. Es decir, que mi duda, oiga, que si es habitual que en un porcentaje tan alto en los proyectos que no se especifican, ¿no? No sé si me estoy sabiendo explicar y entiende usted por dónde voy. Explico este proyecto llevado seguramente por un dominio distinto al de FEBE, o sea, llevado por una carretera, hubiera salido muchísimo más caro. Esa no es la cuestión que planteo. Lo que planteo es, usted ha hablado antes, que quiero que este canon, que no, una de las cuestiones que se ha detectado aquí es que nadie sabe, se sabe que Confica pagó el canon a FEBE, pero nadie sabe cómo GITPA y el Principado, cómo Confica recupera ese dinero, porque el Principado y GITPA no se lo han pagado. Y usted decía que se repercutió en las unidades de obra. ¿Quiere decir eso? Que las unidades de obra que sean se cobraron a más, se repartió, eso es lo que yo he entendido de lo que usted ha dicho antes, se repartió en las unidades de obra, ¿es así, correcto? Sí, claro. Es decir, que las unidades de obra al final costaron más de lo que debieran, porque ese canon de 1.700 se repartió en todo el proyecto. Eso es lo que yo he entendido, ¿no? Ya, sí. Ya, es una forma un poco peculiar y diría que si no Confica, ¿dónde hubiera estado el negocio? Bueno, eso es lo que le preguntaba, que evidentemente un proyecto de 6 millones en el que tú tienes que ir a cuenta riesgo a pagarle a FEBE pues casi 1.750.000 más lo que hayan contado las fibras, casi 2 de 6 tienes que ponerlo tú y no recuperarlo, es lo que no cuadraba en ninguno de los informes técnicos que se han puesto sobre la mesa, pero bueno, usted me da una aclaración, que es que eso se haya repartido cobrando en las distintas unidades de obra a mayor precio o como sea, pero que se ha repercutido. Bueno, eso es lo que... Claro, ahora, yo lo que me pregunto, si es habitual en esos concursos, porque esto al final fue por un concurso, que haya un porcentaje tan alto de tareas a realizar que no se especifican, ¿no?, en el proyecto, porque claro, o sea, ya se sabía de mano de hacer el proyecto que eso iba a tener que ser repercutido, ¿no? Eso se sabía, ¿no? Vale. Mire, otra cosa, claro, usted me dice que no estaba, yo le creo y además le agradezco su paciencia, bueno, si no estaba es un poco... Pero ¿usted realizó alguna consulta, porque hay consultas por escrito, por correos, sobre esta cuestión del derecho de paso por las vías de FEBE? Es decir, hubo licitadores que consultaron, ¿no?, por correo electrónico a la empresa GITPA, oiga, cómo se hacía esto. Usted no hizo ninguna consulta en ese sentido, ¿no? Ni le consta que en Confica la haya hecho alguien o no. ¿Sabe quién? No. Es que otra cosa que no cuadra, ¿sabe qué son? Las fechas de los permisos, hombre. ¿Usted cuándo le dicen más o menos que para elaborar el proyecto, recordaba la fecha que fue en agosto, ¿cuándo le dicen a usted más o menos que eso va a discurrir por terrenos de FEBE? Cuando me encargan el proyecto, que es finales de agosto. A finales de agosto finales de agosto de 2009. Es que, claro, fíjese, el concurso salió publicado en el BOPA el 12 de agosto. Y Confica en 12 días, que fíjese lo que es trabajar con administraciones y con tal, consigue un permiso por escrito de FEBE. Es que es muy curioso, ¿no? ¿No le parece un tiempo muy corto para negociar eso? Usted que tiene experiencia como proyectista, usted, imagínese, ir a negociar a patrimonio de FEBE y en 12 días conseguir un permiso para un trazado de toda una red troncal occidental. Es decir, es que la sensación que yo tengo, que es una sensación mía, es que había gente que ya conocía, ¿no?, dónde iba a parar o a quién le iba a tocar ese proyecto, ¿no? Porque si no, es que los tiempos no cuadran. Otra contrata que sé que participó también en el concurso también iba por FEBE, o sea,
Yo creo que todas las ofertas que, bueno, yo no entro en eso, pues lo desconozco, pero la poca conocimiento que tengo, el otro gran contratista, digamos, que también, porque nos encontramos en muchos concursos y por eso lo sé, también el proyecto lo hizo por la línea de CEBE. O sea, yo creo que eso era común, ¿no? Era bueno, de conocimiento general, creo ¿Y yo. usted de ejecución de obra no tuvo nada que ver en la ejecución? No, En ningún momento. no sé, O sea, ¿tiene constancia, por ejemplo, si la obra estuvo suspendida en algún momento? A la Troncal Occidental. No lo sé. O sea, su labor se acabó en el proyecto. Por eso acaba en el proyecto. En el proyecto. Bueno, pues mire, yo no le voy a hacer unas preguntas. Sí le agradezco mucho la aclaración de lo del canon de FEBE, porque no encontramos una explicación y la que ha dado usted es bastante lógica. Le agradezco mucho su tiempo y su contestación. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Buenas tardes y muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Roy, y gracias también por su comparecencia. Yo le escuché decir que usted desconocía irregularidades en el proyecto y que dejó el proyecto redactado y prácticamente que no tuvo ninguna complicación. Nadie criticó el proyecto, nadie cuestionó el proyecto, ¿verdad? Bueno, yo el conocimiento que tengo es al final se entregó toda la documentación perfectamente, las medidas eléctricas, que al fin y al cabo es lo que dicen cómo queda el proyecto, estaban bien. O sea que para mí quedó aquello concluido todo bien. ¿Por qué cree usted que la otra empresa competidora con FICA, creo que se llama Elecnor, si mal no recuerdo, también en el proyecto, en su oferta, colocaba a FEBE como un instrumento necesario para realizar este proyecto? Por pura lógica. O sea, si hubiera que elegir partir de cero, o sea, que cumpla un proyecto que sea de longitud mínima, que es lo que se pretende, por consiguiente coste mínimo, que tenga máxima seguridad, porque va por unas instalaciones que están protegidas, no es por la calle, que se están haciendo de continuo obras, y bueno, y requiera un permiso único. Es una de las grandes mayores dificultades que hay en las obras, solo la consecución de permisos. Pues claro, ese es el circuito ideal. Tiene menor longitud, va de punta a punta, se puede trabajar. Había la dificultad de trabajar junto a una vía, pero vamos, no hay una ruta alternativa. Las rutas que llevan por ahí, que van por las carreteras o por las autopistas que se estaban haciendo, que estaban incluso en aquella época en construcción, vamos, hubiera sido posiblemente, no habría ni acabado todavía el proyecto. Cabría deducir que si en vez de ser Confica el que llevó la obra fuese Elecnor, hoy estaría aquí en su lugar sentado el proyectista de la empresa Elecnor por la misma razón, por haber solicitado un derecho de paso a FEBE. Que creo suponer, porque usted imagino que está aquí hoy por el tema de FEBE, entre otras cosas, supongo, ¿no? Pero bueno, es un supuesto mío que no tiene ni mucho menos que necesidad de comentar. ¿Usted conoce, aunque sea a grandes rasgos, la Ley de Telecomunicaciones de 2003 y de 2014 en referencia a las recomendaciones que se hace para utilizar infraestructuras ya instaladas? No la conoce. Si estos 1,5 millones que costó el derecho de paso por FEBE, digo una aproximación, grosso modo, más o menos, la diferencia que usted considere, se hubiese tenido que hacer ex novo, es decir, hacer un trazado exclusivo para el Principado, ¿costaría esos 1,5 millones o exponencialmente de cuánto estaríamos hablando? Muchísimo más. Muchísimo más. Muchísimo más, podrían ser 5 o 6 millones de euros. Si a bote pronto es difícil decirlo, pero vamos, más del doble seguro. Seguro, sí. Bien, pues nada, no hay más preguntas. Gracias. Bien, pues finalizado el turno de preguntas, si desea el compareciente hacer alguna aclaración o precisión que estime oportuna, tendría un tiempo de 5 minutos si quiere hacer uso de él. Si no hay más preguntas, la verdad es que no nada que decir. Pues concluida la comparecencia, rogamos al compareciente que abandone la sala y le agradecemos su presencia aquí desde esta comisión por su colaboración. Bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Y ahora, pues, hasta las 5 de la tarde no tenemos otro compareciente, así que